Pablo, para que sean lumbreras de Cristo Jesús, para que ustedes sean el testimonio. No es el lugar. A veces sí, es bonito tener un lugar, pero acuérdense, eso no es el mandamiento. El mandamiento es vayan y enseñen a la gente, discipulen a la gente. Discipularlo. No le metas tus ideas, no mis ideas. Si yo quisiera trabajar para mis ideas, como dije la vez pasada, yo les pudiera vender algo, pero eso sería un beneficio personal, y el evangelio nada tiene que ver con personal, nada. El evangelio es libertad. Yo creo que usted tenga libertad en el Señor, y que tenga libertad también para juzgar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Un día, dice el libro de Malaquías, va a venir un tiempo en el que se va a demostrar quién es realmente, quiénes somos. ¿Somos hijos de luz o somos hijos de las tinieblas? No he empezado a predicar y ya van a las 11, pero así que voy a empezar. Voy a empezar. Voy a empezar. Si alguien quiere una botella de agua o algo, con confianza la puede pedir aquí. Bueno, tú puedes ir a tirar tu agua, ¿no? Yo me refiero a los hermanos. Es que a veces uno toma agua acá y porque pues se le acaba, ¿verdad? Se queda sin voz, pero si usted desea agua, pues diga, hermano, quiero una botella de agua, y le damos un agua con todo gusto. Dice la palabra del Señor, cualquiera que diera un vaso de agua a uno de estos pequeños, dice, tendrá su recompensa. Así que incluso en el agua hay una recompensa, amén. Vamos entonces en esta mañana a orar para empezar el estudio completo de la palabra de Dios. Y les prometo que a las 11:30 ya terminamos. Amén. Vamos a orar en esta, así como está sentado, si usted gusta, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana una vez más. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites este lugar con mis hermanos, Señor, para escuchar tu palabra. Te rogamos, Señor, te pedimos que nos ayudes, Padre, a entenderla, Señor, que sea de edificación para nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, sobre todas las cosas a caminar en santidad, Señor, y a enseñar y a vivir tu palabra a cada momento. Te rogamos, Padre bendito, que en la exposición de tu palabra, Señor, que tú puedas ser glorificado también, Señor, y que podamos entender, Señor, qué es lo que tú quieres para nosotros en este día. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por los que están en este lugar y por los que están en línea, Señor bendito. Te rogamos, Padre, que seas tú en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. Bueno, estamos en el libro de Filipenses y hemos avanzado un poquito. El libro de Filipenses. La semana pasada, interrumpimos un poquito el estudio por causa del Día de Nuestras Madres, ¿verdad? Que celebramos y estuvimos contentos, regocijados por la madre que nos trajo al mundo y por las hermanas también que están con nosotros, que compartieron. Qué bendición que poder compartir ese día tan maravilloso, el Día de Nuestras Madrecitas. Pero hoy vamos a continuar entonces con este libro. Filipenses 2. Filipos, cuando lo tengan, me confían por favor. El capítulo 2. Capítulo 2, verso 19. Y vamos a quedarnos en algunos pasajes únicamente, pero podemos compartir de ahí la enseñanza de la palabra del Señor. Capítulo 2, 19, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos.
confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Amén. Vamos a dejar hasta allí. Un breve repaso de lo que es la carta. El apóstol Pablo está escribiendo a esta iglesia de Filipos, y en su ausencia el apóstol Pablo se está asegurando de que la iglesia, de que el pueblo del Señor camine bien. Nosotros, como bien sabemos, cuando empezamos en el Evangelio necesitamos algo que se llama la formación, o como bien dije hace un momento, o el discipulado. Vayan por todas las naciones y prediquen el Evangelio. Hagan discípulos, dice la palabra del Señor, a cada uno. Y hacer discípulo significa ve y enseña doctrina con la palabra de Dios. Hacer discípulo no significa, ¿verdad? Yo siempre digo, no significa ven una vez a la semana y te doy una clase de 1 hora y ya te vas a graduar y vas a ser discípulo. Usted sabe que uno nunca termina de ser discipulado. Todo el tiempo uno está recibiendo la palabra de Dios. Entonces, el interés del apóstol Pablo, vea, el apóstol Pablo tenía algo así como una franquicia. ¿Sabe lo que es una franquicia? Que usted tiene un producto y luego, como McDonald's, por ejemplo, o como otras empresas, ¿verdad? Y usted va y pone en cada lugar y luego vende esos derechos para que la gente pueda trabajar usando ese nombre, los artículos, el menú y cosas así. Bueno, solamente que hay una gran diferencia entre lo que puede ser una franquicia de algo secular y lo que se puede llamar la franquicia del reino. Porque hay un interés personal en cuanto a algo laborioso. Pero en el Señor no debe de haber ningún interés personal. No debe de haber. Yo dije hace un momento, cuando hay un interés personal de parte del que enseña, entonces se compromete. Yo tengo que entonces acomodar la palabra de Dios para que entonces yo me beneficie. Y eso es un gran error, es un gran problema. Y eso es lo que ha causado que hoy en día el pueblo del Señor esté tan ignorante, porque no conoce la Escritura. Si yo enseño la palabra del Señor tal y como es, bien, yo primeramente tengo que vivir la palabra de Dios y tengo que caminar conforme a la palabra de Dios. Entonces eso me da autoridad a mí para enseñar. Entonces, para mantener esa enseñanza, muchas veces la gente dice, pero es que la palabra del Señor dice que el obrero es digno de su salario, entonces el obrero tiene que comer y tiene que vestir y tiene que... Y yo estoy de acuerdo con eso, todos tenemos derecho de comer y de vestirnos todos. Pero cuando la palabra del Señor dice salario, se refiere al sustento, se refiere a lo que el hombre come, a lo que necesita. El apóstol Pablo dice, así que teniendo sustento, teniendo abrigo, estemos conformes. No se trata esto no es de amontonar, no es de amontonar y de tener y de querer tener. El apóstol Pablo dice, yo tengo un negocio, pero este negocio no tiene nada que ver conmigo personal. No. Yo les voy a enviar a Timoteo para que vea cómo ustedes están, para que Timoteo vea y los cuide y les ayude, pero yo no tengo ningún interés personal en eso, ni Timoteo tampoco. Él dice, espero enviarles a Timoteo para que él vea cómo va la situación por allá, porque después de eso yo también quiero ir. Dice el apóstol Pablo, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. En el verso 20. A ninguno tengo del mismo ánimo. Timoteo era una persona que el apóstol Pablo lo había encontrado y era un joven muy activo y que también, como expliqué las clases anteriores, creo que la semana pasada también hablamos de él cuando hablamos de Loida y de Eunice, de estas madres que le enseñaron. Pues Timoteo era un judío que había recibido la enseñanza de la madre, porque las madres judías enseñan a sus hijos. Y también las mujeres mayores enseñan a las jóvenes, a las mujeres más jóvenes
le enseñan a honrar a sus maridos, a respetar a sus maridos, a que enseñen a sus hijos, y sucesivamente. No es un asunto de que el hombre es mayor, que la mujer es menor, no, sino que cada quien tiene un rol, tiene un trabajo que hacer. Entonces, esta madre de Timoteo le había enseñado a Timoteo. Desde la niñez, dice, le había enseñado las escrituras a Timoteo. Entonces, cuando Pablo conoce a Timoteo, Pablo lo adopta y lo hace un discípulo de Pablo. Entonces, cuando el maestro manda a aquel discípulo, el discípulo va y va a hacer el trabajo. Entonces, el apóstol Pablo sí tenía más discípulos, porque también está Tito, por ejemplo, y hay otros que la Biblia menciona. Pero Timoteo tiene algo especial, por lo menos lo que esta carta puede decir. Esta carta dice que Timoteo tenía el mismo ánimo del apóstol Pablo. Vuelvo nuevamente. ¿Cuál era el interés del apóstol Pablo? ¿Cuál era el interés de Timoteo? ¿Cuál era el interés? ¿Qué interés tenían ellos en llevar el mensaje del evangelio y en ayudar a que la iglesia fuese fortalecida y fuese nutrida con la palabra de Dios? El interés que ellos tenían no era personal. No era personal. Ellos tenían un interés. El interés era que la iglesia creciera, que la iglesia se nutriera de la enseñanza, porque toda la gloria y todo lo que ellos hacen es para Dios. Aquí dice que todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y esto se está refiriendo a la gente que trabajamos. La gente que trabajamos en el ministerio. En el ministerio, en la enseñanza y en el cuidado de la grey. Dice el libro de Juan 15, dice, yo soy el buen pastor, dice, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Nosotros todos somos somos pertenencia de un solo pastor. De ahí mucha gente, ¿verdad?, saca el término de pastor, pero realmente solamente hay un pastor. ¿Quién es el pastor? Jesucristo. Él dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor dice, su vida da por las ovejas. Y entonces él explica y dice, todos los que han venido antes de mí, dice, han sido salteadores y han sido ladrones. Y yo no. Yo vengo para enseñarles el camino y para dar mi vida, dice, en rescate por muchos. Él es el pastor. La persona que está al frente de la grey, hoy en día muchas veces se le llama como pastor, o se le llama obispo, o se le llama anciano, pero solamente por llamarles, porque realmente, ¿sabe qué es lo que hace el pastor? Realmente, el pastor verdadero, ¿qué hace con las ovejas? Los guía hacia donde hay alimento. Los guía hacia donde hay aguas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Eso es lo que hace un pastor. Por eso es que cuando tenemos a alguien que está enseñando la palabra de Dios, debemos de juzgarlo a través de la palabra de Dios. Hay gente que dice, nadie aquí tiene autoridad para juzgar a nadie. Y eso es incorrecto. Todos tenemos la autoridad. Todos. El apóstol Pablo dice, ¿os parece a ustedes muy poco juzgar lo que sucede entre ustedes? ¿No sabéis acaso que ustedes van a juzgar, dice, a los ángeles? Entonces, ¿por qué les parece muy insignificante juzgar lo que pasa entre ustedes? Todos debemos de juzgar a ver si lo que está haciendo el hermano, la hermana es correcto o es incorrecto. ¿Cuánto más la persona que está enfrente? Debe de ser juzgado. ¿Juzgado por quién? Juzgado por los hermanos. Por los hermanos. Los hermanos tienen la autoridad de decir, hermano, eso que usted está haciendo o está diciendo es incorrecto. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice otra cosa. Vea, el hombre que está frente de la obra, como dije hace un momento, no debe tener ningún interés personal. Pero tampoco se puede estar beneficiando del trabajo de los hermanos. No hay ningún apoyo, ningún sustento bíblico para que hoy en día eso se esté llevando a cabo. El apóstol Pablo dice, no hay ninguno con el mismo interés como yo, como Timoteo. Timoteo era un discípulo especial.
Y dice, porque todos, dice, buscan lo suyo propio. Pero Timoteo no. Timoteo no busca lo suyo propio. Y eso me trae a mí la enseñanza de 1 Corintios 13 cuando dice, el amor no busca lo suyo propio. El amor no se envanece. El amor, dice, no deja de ser. Entonces Timoteo es un ejemplo de lo que es el amor, porque Timoteo no está buscando lo suyo propio, sino está buscando el interés, el bienestar de la congregación. Yo no me imagino, de verdad, a Timoteo yendo a visitar a las iglesias y decir, bueno, ya llegué, así que pues junten el dinero para mí. Y cuando eso sucedía, no él dice que era para ellos. Dice el apóstol Pablo, cada primer día de la semana, dice, cada quien ponga algo aparte, dice, para que cuando yo vaya no se recojan ofrendas. ¿Y saben para qué era esa ofrenda? Para llevárselo a los hermanos de Jerusalén, donde estaba el templo. Ahora, ¿por qué se llevaba el templo? Cuando había el templo todavía. Porque en el templo estaban, ¿se acuerdan de este testimonio que les conté al principio? De esta persona que no podía trabajar, que no tiene para su sustento. Pues podías ir al templo, allá donde estaba el alfolí, según Malaquías 3:10. El alfolí no era un canasto como hoy en día. Traigan los diezmos al alfolí y pasa uno con un canasto. Eso no era el alfolí. El alfolí es un lugar grande donde se juntan todos los granos, las semillas. Y cuando cuando alguien tiene necesidad, va al alfolí y va y toma de allí y se lo lleva a su casa para su sustento. Cuando hay mujeres, ¿verdad?, que han perdido a sus esposos, van al templo. Por eso dice que haya alimento en mi casa. Traigan los diezmos, traigan las primicias, traigan, y va a estar guardado allí. Y cuando alguien tenga necesidad, venga y lleve de allí. Ese es el alfolí. Entonces, por eso las ofrendas se iban a Jerusalén, porque allá estaba el templo. ¿Qué usted cree que pasó cuando ya no hay templo? Cuando el general Tito y Vespasiano lo destruyen. Ya no hay templo, ya no hay alfolí. Es más, tenemos que entender un poquito la historia para poder explicar esa parte. Porque cuando ya no hay templo, fíjese, no hay templo, no hay alfolí, no hay sacerdocios. Es más, los dispersan a todos los judíos. Ya no hay ni siquiera aunque la religión judía nunca se termina, pero en sí el organigrama, el organismo se destruye porque ellos terminan exiliados, los deportan, los sacan de allí. Entonces, con eso se termina la responsabilidad que hay entonces para que hoy en día nosotros digamos, bueno, es que la palabra del Señor dice que tú tienes que traer porque aquí está mi casa. Es que eso es un error. Eso es un error. Eso ya no se practica hoy en día. Hay muchos templos que lo siguen practicando. Y yo estoy seguro también que hay templos donde hacen eso y lo hacen de buena manera, muy bien. Pero si no hay necesidad, si no se necesita pagar, imagínense, usted viene aquí y entonces, hermano, hay que pagar la luz y hay que pagar el internet que utilizo y hay que pagarle pues el servicio de la tableta. Y dice, vamos a juntarlo y lo vamos a traer. ¿Qué es eso? Es un beneficio personal para mí. Entonces, ¿cuál es mi trabajo en la grey? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Nada. Entonces, el interés mío es personal. El apóstol Pablo dice, a nadie tengo yo, dice, que se interese tanto por la obra y que no sea interés propio. Entonces, yo les envío a Timoteo. Entonces, Timoteo es el enviado del apóstol Pablo, le envía a ver cómo va la iglesia, a ver cuál es la salud de la iglesia. Y Timoteo, dice la palabra del Señor, Timoteo me ha servido a mí como un hijo le sirve a un padre. Así dice. En el verso 22 se nota el arduo trabajo de Timoteo. Y luego dice, me ha servido como hijo a padre. A ver, no dice que es su papá, ¿verdad? No dice que es su padre. Porque entramos entonces en algo que la gente hoy en día le conoce y dice, yo tengo un padre espiritual. ¿Cuántos han escuchado eso? Yo tengo un padre, mi padre espiritual es Maldonado.
Él es mi Padre espiritual. Por darles un ejemplo. ¿Por qué dice? Porque Él me engendró. Eso es una aberración. Eso es algo horrible decir eso. A ver, nosotros conocemos bien el concepto. Nosotros engendramos a nuestros hijos nacen de nuestra madre. Nuestra semilla, o en griego, vean, nuestro esperma es la semilla y es la que produce que la criatura crezca en el vientre de la madre y nazca. Ese es el proceso. Ahora, en lo espiritual realmente, nosotros solamente todos tenemos un Padre. Y ese Padre es Dios. Solamente. Yo, por el hecho de enseñar la palabra de Dios a una persona, traerlo como hizo Pedro cuando trajo a su hermano a que conociera al maestro, a Andrés, eso no hace a Pedro padre de su hermano, porque él solamente lo trajo. Bueno, cuando uno predica la palabra de Dios, uno trae a alguien a que venga a conocer a Jesús. Uno, por el hecho de traerlo, no se convierte en padre de esa persona. Es una falsa doctrina que hoy en día se ha propagado por el mundo. Y hoy en día la gente dice, es que es nuestro padre espiritual. Es que es nuestra madre espiritual. Yo he escuchado eso muchas veces. Entonces se venera o se pone a la persona en un lugar más alto. Y entonces estamos cometiendo varios pecados. Porque estamos haciendo distinción de persona. Y en el pueblo del Señor no debe haber distinción de persona. En el pueblo del Señor todos somos iguales. Claro, dice, el que enseña y el que predica debe ser tenido de doble honor. Hay que darle honor, sí, pero ¿cómo le vamos a dar honor? No le vamos a lavar los pies, no lo vamos a mantener. A eso no se refiere. Se refiere a tener respeto. Así como yo respeto a ustedes, usted me respeta a mí. Ahora, hay gente que piensa que cuando alguien hace una pregunta, eso es faltar el respeto al predicador. Y eso no es falta de respeto. Es más, eso es un derecho de ¿cómo se llama? De libre expresión. Yo no puedo censurar a alguien por el hecho de que alguien me pregunte. Usted me pregunta y si no tengo la respuesta, hermano, no lo sé. Deje buscar la respuesta y luego se lo digo. No tengo por qué yo sentirme mal o sentirme avergonzado de no poder contestar su pregunta, porque el trabajo yo solamente lo estoy haciendo para el Señor. No es gloria mía, es gloria del Señor. Entonces el apóstol Pablo dice, como a padre, a hijo, Él me ha servido. Entonces vamos a ir un momento a lo que la palabra del Señor dice. Vamos a leer unos pasajes. Por ejemplo, en Mateo 6:9, cuando el Señor dice, vosotros pues oraréis así. Porque los discípulos vienen y dicen, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar. Y el Señor Jesús dice, ustedes van a orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Padre que estás en los cielos. Jesús mismo no dijo, yo soy Padre de ustedes. Él no dijo eso. Él dijo, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Y más Él dice, la doctrina que yo enseño, dice, no es mía. Es de mi Padre que me envió. Por eso la palabra del Señor dice en Hebreos, el Señor Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué no se avergüenza? Porque Él mismo dijo, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Y cuando ustedes oren, dice, van a orar a su Padre que está en los cielos y su Padre le va a escuchar. Mateo 6:9 dice, Padre nuestro. No dice, van a orar Jesús mi Padre, no dice eso. No dice, van a orar por el rabí fulano que él es su padre. No dice eso. Entonces, ¿por qué se saca la idea mal? Hoy en día se saca la doctrina y se dice, es que yo tengo mi padre fulano de tal. Yo he escuchado mucho eso muchas veces. Usted debe tener un padre que le diga cómo guiar. Es que usted no puede predicar porque no tiene la cobertura de un padre fulano de tal. Entonces yo digo, ¿de dónde sacaron eso? Es que el apóstol Pablo dice que Timoteo es hijo de Pablo porque él lo engendró.
No. Espérese, hay que ir por despacito. Hay que entender qué es lo que la palabra de Dios dice primeramente y por qué lo dice. Y cómo se aplica eso a nuestra vida hoy en día. Bueno, el Señor Jesús dice, ustedes tienen un Padre. Y en Mateo 5:48, Él dice, sed pues ustedes perfectos, dice, así como vuestro Padre es perfecto. Solo tenemos un Padre y el Padre es Dios. El Padre es el que envió al Hijo. ¿Quién envió a Jesús a morir al mundo? El Padre, Dios. Él dijo, dice Juan, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Envió. Dios, el Padre, envía al Hijo. Y cuando Jesús viene, Él todo el tiempo está hablando del Padre. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Las palabras que yo les doy, mi Padre me las dio. Y en fin, Él siempre está hablando del Padre. Entonces dice, sean perfectos así como vuestro Padre es perfecto. Ahora, en Mateo 7:11, Él dice, si vosotros, dice, que sois imperfectos, que sois malos, dice. Cuando su hijo viene y le pide un pan, no le va a dar una piedra, dice. Si su hijo le pide un pescado, dice, no le va a dar una serpiente, dice. Acuérdense, Él dice, si ustedes que son malos, porque el ser humano es malo, nosotros somos malos. Ahora, cuando estamos en el Señor, claro que nuestra naturaleza cambia, porque hoy en día ya somos hijos de Dios, ya somos hijos del Padre. No todos son hijos de Dios. Juan 1:12 dice, aquel que le recibe, dice, porque Él vino a los suyos y ellos no le recibieron. Pero hoy en día a los que le reciben, dice, Dios les ha hecho potestad, les ha dado poder, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces cuando venimos al Señor, nuestra vida de maldad, de pecado, deja de ser, no es más ya. Y entonces hoy en día ya no somos malos, pero el Señor Jesús dice, hablando a los hombres en general, dice, si ustedes son malos, cuando su hijo viene y le pide un pan, no le van a dar una piedra, dice él. Y si le pide un pescado, dice, no le va a dar una serpiente. Entonces dice, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos, dice, les va a dar buenas cosas a los que los piden? ¿Quién es nuestro Padre? Nuestro Padre está en los cielos, nuestro Padre es Dios. Ese es nuestro Padre. Entonces, por ningún momento podemos pensar que Timoteo tiene un padre que se llama Pablo. No. Timoteo tiene un maestro, un rabí, alguien que le enseña. El término padre es una expresión porque eso es lo que no entendemos. Miren, cuando un maestro en aquel tiempo adopta o agarra a un discípulo, a un hombre, a un joven, a un discípulo para enseñarle, ese maestro, fíjese, ese maestro va a cuidar de ese alumno y ese maestro va a proveer para ese alumno. Le va a dar techo, le va a dar muchas veces techo donde dormir, le va a dar sustento y le va a enviar y ese hombre va a estar ahí, ese discípulo. La relación va a ser así como padre e hijo. Así va a ser. Miren, después de Elías, se quedó Eliseo. Y cuando Elías le dijo, pídeme lo que quieras que yo haga por ti, cuando yo me vaya. Y Eliseo le dijo, yo quiero 2 veces lo que tú tienes. Y Elías le dice, bueno, has pedido una cosa muy difícil. Pero se te será concedido, dice, si tú estuvieras al pendiente de mí o si estuvieras allí en el momento que yo sea levantado. Y entonces Elías le dice a Eliseo, mira, quédate aquí, yo voy a ir para allá. Y Eliseo le dice, no, yo voy donde tú vas. Y tengo que ir al otro lado de Jordán. Y Elías le dice, Eliseo le dice, no, yo voy donde tú vas. ¿Cuál es la enseñanza? De que el discípulo va donde va el maestro y lo sigue, y lo sigue, y lo sigue, y lo sigue. Eso hacía justamente un discípulo en el primer siglo. Cuando aquellos hombres vienen y le dicen a Jesús, maestro, queremos ser discípulos tuyos. ¿Dónde vives? Entonces el Señor Jesús le dice, ven a mirar dónde vivo. Porque él mismo le dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, dice. Pero el Hijo del Hombre dice, no tiene dónde reposar su cabeza. ¿Quieres ser mi discípulo? Ven conmigo. No tenemos dónde vivir. Vamos a dormir donde nos encontremos de la noche. Y entonces el discípulo va y sigue al maestro
De tal manera que la relación se hace tan cercana que le sirve como a un hijo, le sirve a un padre. Pero jamás está diciendo, yo soy tu padre espiritual porque yo te engendré. No, eso es una aberración, es algo que la gente hoy en día, por la ignorancia que hay en la escritura, viene y dice, es que yo tengo mi padre que se llama fulano de tal. ¿Por qué? Ah, es que él me engendró. No conoce el término, no sabe lo que eso significa. Engendrar significa literalmente poner la semilla dentro. Eso significa engendrar. Y lo único que engendramos nosotros son a nuestros hijos biológicos. Esos son los únicos. Entonces, ¿quién pone la semilla entonces en nosotros para llamarnos hijos? El Padre. Bienaventurado dice aquel al quien tú atrajeres. Bienaventurado aquel al quien tú dieres el llamado para que venga a ti. Y Mateo 23:9 dice, no llamen Padre vuestro a nadie en la tierra, dice Jesús. No. Uno solo vuestro Padre que está en los cielos. No llamen Padre vuestro a nadie aquí en la tierra, no. Jesús mismo no dijo, ustedes llámenme Padre a mí, yo soy sus padres. No. Jesús dijo, ya no os llamaré siervos, dice. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. ¿Cómo lo vas a ver si es un esclavo? El dueño de la casa no viene y dice, a ver siervos, les voy a comunicar lo que voy a hacer de aquí en adelante. No. El dueño de la casa dice, tú ve y haz aquello que te mando a hacer, y el siervo, el esclavo, no tiene réplica. Entonces dice Jesús, ya no les voy a llamar siervo a ustedes. ¿Sabe por qué? Porque antes, así dice la palabra del Señor, siervo de Jehová, porque era un siervo. La relación era de siervo a amo, siervo a Señor. Esa era la relación. Pero Jesús viene y dice, ya no les voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Mas les voy a llamar amigos, dice. ¿Por qué amigos? Porque las cosas, dice, que oí de mi Padre, yo las he dado a conocer a ustedes. Son mis amigos. Son mis amigos, ya no son... Jesús jamás dice, ¿me va a llamar Padre de aquí en adelante? No. Y si esa enseñanza no está en la Biblia, ¿de dónde lo saca la gente hoy en día? Que dice que yo tengo tantos hijos espirituales porque he engendrado a tantos hijos espirituales. Eso es absurdo. Pensar solamente en eso no tiene pies ni cabeza, no en la Escritura. Entonces el Señor Jesús dice, no llamen Padre vuestro a nadie. Hay gente hoy en día que a una persona con una sotana viene y le llama Padre. Y dice, Padre, vengo y en fin, usted ya sabe cuál es el rollo hoy en día. Confesar mis pecados. Confesar mis pecados. Ah, es que la Escritura dice, a quien le retienen los pecados les serán retenidos y a quien no, pues no. Y solamente eso saben, no saben todo lo demás. Entonces, agarrar un verso para hacer una doctrina es un falso error. De verdad, bueno, falso está de más. Es un error. Es un error. No se puede hacer eso. Entonces, Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que los hombres, dice, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, la falsa enseñanza de que el apóstol Pablo había engendrado a Timoteo es incorrecto. Timoteo es un joven que sirve al apóstol Pablo, que trabaja con él, se puede decir. Y Timoteo es un discípulo, es un estudiante. Y el apóstol Pablo lo manda y Timoteo va. Ahora, ni Timoteo ni Pablo tienen ningún interés personal. Porque si esos dos hombres, fíjense, si esos dos hombres, o si los hombres del antiguo, del primer siglo, el tiempo de Jesús, después de Jesús, hubiesen tenido un interés personal, fíjense, el apóstol Pedro había sido el hombre más millonario, más grande que ha habido. Porque tenía una congregación grandísima. Pero ¿sabe qué hacían ellos? Ellos iban y predicaban la palabra y el interés de ellos era hacer más y más discípulos. ¿Para qué? ¿Para qué ellos querían tener tantos discípulos? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cuál es el reino de los cielos? No es ven y trae lo que tú tengas para alimentar a un glotón. Esa no es la enseñanza. El reino de los cielos es ven y sirve a Dios, sirve al Señor. ¿Cómo? Ama a tu prójimo, respeta a las autoridades. ¿Cómo?
Imparte el amor entre ustedes. Ayúdense los unos a los otros. Que tu necesidad no sea tuya, sino sea de tu hermano. Que entre ustedes puedan ayudarse y mantener el amor, el ferviente amor en ustedes. Porque cuando el Señor venga a buscar a su pueblo, ese es el pueblo que se va a llevar. Esa es la enseñanza. Dice el apóstol, dice el libro de Hechos, el capítulo 2, dice, no había necesidad entre ellos. No, porque dice que el que tenía 2 casas vendía la casa y lo traía y lo ponía a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para que ellos lo repartieran de acuerdo a que fuese la necesidad. Un hermano puso un posteo el otro día y dijo, en el tiempo del apóstol Pedro, el apóstol Pedro dijo en Hechos 3, cuando curan a este cojo que está ahí en la puerta la puerta la hermosa, dice, ellos vienen y está el cojo, extiende la mano para ver si le va a dar algo, porque eso es lo que él hace, no puede trabajar. Y el apóstol Pedro dice, no tengo plata, no tengo oro, no te puedo dar. Entonces el posteo ese dice, hoy en día el apóstol sí tiene la plata y tiene el oro. En aquel tiempo Pedro, que era apóstol, no lo tenía, pero hoy en día los apóstoles hoy sí lo tienen. ¿Saben por qué ellos tienen la plata y el oro? Porque han engañado a la gente. Los han engañado y los han traído a su conveniencia. Es que soy tu padre espiritual y me tienes que dar. Porque soy tu padre y yo te engendré. Y muchas veces esa persona ni siquiera no conoce la escritura. No conoce. Mucha gente hoy en día no sabe realmente escuchar un consejo de la palabra de Dios. Yo no puedo decirle nada a alguien que sea mayor de 45 años porque va a pensar, yo soy un chamaco, esa es la expresión que usa. Es un ignorante. Tú acabas de nacer. Está bien. Y en la escritura, en el libro de Job, hay una parte de la palabra del Señor donde cuando Job está siendo acusado por sus amigos, por Elifaz, Bildad, Zoar, me parece que se llama, estos amigos vienen y juzgan a Job y dicen, no lo dicen así literalmente directo, pero le dan a entender a Job que Job está así por su condición, porque es un pecador. Y todos están allí acusándole a Job. Pero hay un joven que se llama Eliud. Y Eliud dice, bueno, yo he callado, dice, porque yo entiendo que dice en las canas debe de reposar la sabiduría. Debe. Pero viendo que no es así, yo les voy a dar mi consejo. ¿Por qué? Porque el joven calla primeramente ante los ancianos, porque ellos tienen derecho de hablar y exponer la causa. Pero eso no quiere decir que los ancianos todo el tiempo tengan la razón. Y hay predicadores muy viejos hoy en día que pueden predicar y pueden decir un sermón y lo que sea, pero no quiere decir que sea correcto. ¿Qué es lo correcto? Lo que la palabra de Dios dice. No agarres un verso de la Biblia para hacer una doctrina, eso es un error, es una herejía. No, tienes que tener un sustento bíblico de dónde lo vas a apoyar. ¿De dónde saco yo la idea de que Timoteo es hijo de Pablo? Porque Pablo lo engendró. En ninguna manera. En 1 Timoteo 1:2 dice, Timoteo es un verdadero hijo en la fe. Y sí, él dice, a quien he engendrado en mis prisiones. Sí lo dice. Sí lo dice. Pero, ¿por qué dice que lo ha engendrado en las prisiones? Porque es de allí cuando el apóstol Pablo trae la enseñanza, y entonces Timoteo toma la enseñanza y el apóstol Pablo lo doctrina, lo enseña, lo discipula. Pero en ningún momento dice él, yo lo engendré del Espíritu. No. No. La palabra del Señor dice, verdadero hijo en la fe. Entonces, ahora se da cuenta que esto es la fe. Dentro, en significa dentro de. Timoteo es un verdadero hijo dentro de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Pero quien está fuera de eso, o quien lo llena todo, es el Señor Jesucristo. Entonces, todos somos hijos en la fe. Pero ya explicamos, Jesucristo dijo, ¿dónde está nuestro Padre? Él es nuestro Padre. Y yo solamente soy alguien que viene y hace el trabajo de enseñar. Yo vengo y enseño la palabra de Dios para que usted se nutra
de la sana doctrina, y cuando salga allá afuera, nadie venga y lo engañe. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente vive tan engañada. Porque la gente no escucha la palabra de Dios correctamente. Y solamente escucha lo que le conviene. Y entonces el predicador enseña lo que quiere que escuchen. Y si miramos el negociazo hoy en día que hay en los templos, wow, estamos hablando de millones y billones de dólares. Hay mucha gente hoy en día que usa el evangelio como fuente de ganancia. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, apártate de los tales. Apártate de los tales, le dice, no tengas nada que ver con ellos. Porque el evangelio no se trata de ganancia. Ninguna ganancia deshonesta debe el hombre de Dios adquirir. Ninguna. ¿Alguien quiere dinero? Que vaya y trabaje. O en el último caso, si no puede trabajar, que vaya a pedir dinero para que alguien le regale. Pero que no utilice la piedad como fuente de ganancia. Que no utilice la gente en la palabra de Dios para recibir la ganancia. Entonces hay gente hoy en día que recogen el dinero y se lo meten al portafolio del Señor porque Él es el siervo. ¿Yo qué soy entonces? ¿Nosotros qué somos? ¿Acaso Él es mayor que nosotros? No, todos somos iguales. Pero la mentalidad de ellos, él sí es el mayor. Cuando usted le da dinero a una persona, ¿sabe qué está haciendo? Usted está reconociendo que usted es inferior a esa persona. Es inferior. A ver, cuando nosotros le damos dinero a nuestros padres, cuando yo le doy dinero a mi mamá, yo estoy reconociendo que yo debo de mantener y de cuidar a mi madre porque ella es mayor que yo. Exactamente. Yo le doy el sustento, yo la estoy cuidando porque ella merece todo el honor, todo el respeto y merece beneficiarse de mi trabajo porque ella me trajo al mundo, porque me cuidó, porque me crió cuando era un pequeñito, ¿verdad? Entonces, estoy reconociendo que ella es mayor que yo, mi madre es mayor que yo y ella merece que yo la honre, de que yo la cuide. Pero cuando usted hace eso con un hombre que nada tiene que ver con usted también está reconociendo que esa persona es mayor que usted. Y lo tienes que alimentar, lo tienes que cuidar. ¿Por qué? Porque es mayor que tú. Eso es una mentira. Eso es una mentira con todas sus letras. Y para terminar, Juan 8:50. Juan 8:50 nos habla de que no es mi gloria, sino es la gloria de mi Padre. 8:50, 8:54. Y el Señor Jesús le dice, ahí mismo en Juan 8, realmente toda la historia comienza en el 39 al 46. Vamos a buscarlo rapidamente antes de terminar. Juan 8. A ver, en el 39 le dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es de Dios. Y ellos están diciendo, no somos nacidos de fornicación, porque en la mente de ellos, José había intimado con María antes del casamiento. Y eso es fornicación. Entonces, en la mente de ellos todo el tiempo ellos pensaron que Jesús era un hijo de fornicación. Por eso le tiran esto ahí a él. Para derribar lo que le está enseñando. Nada tiene que ver con lo que le está haciendo, pero entonces él sigue diciendo, vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Ellos entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Quiere decir que nosotros, como somos hijos de Dios, debemos de amarnos.
Ese es el mandamiento más grande. Jesús dice, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Fíjese, esta gente, al igual que mucha gente hoy en día, pensaba que ellos eran hijos de Dios. Y Jesús le dice, si ustedes fueran hijos de Dios, me amaríais a mí. Pero como yo les digo la verdad, ustedes no me aman. Entonces no digan que son hijos de Dios. Ustedes tienen un padre, le dice Jesús. Y su padre es el diablo. ¿Por qué? Porque él ha sido homicida desde el principio, dice. Y ustedes ahora procuran matarme. Entonces no digan que son hijos de Dios. Entonces, ¿cuántos padres hay? Solamente hay dos. De verdad, si lo queremos llevar hasta ahí, al último. Padre Dios y el padre de toda mentira. Nada más. Cualquiera que se denomine o se autonombre padre hoy en día no es nada, sino es un falso únicamente. Porque solo hay dos. Solo está el padre de toda verdad y el padre de toda mentira. Entonces Jesús le dice, ustedes no digan que son hijos de Dios, porque no me aman a mí. No me aman a mí. Si no me aman, no me digan que son hijos de Dios. Entonces dice, respondieron entonces los judíos, verso 48, y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Jesús respondió, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y la juzga. De cierto, os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica y el que vosotros decís que es vuestro Dios. Entonces, la palabra del Señor dice, Jesús no busca su propia gloria, sino que busca que el Padre sea glorificado. El Padre ama al que envió, y el Padre ama a los que escuchan al que envió. Porque dice, Juan 3:17 dice, el que cree en el Hijo del Hombre tiene vida eterna. Pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado por no recibir al que él envió. Entonces, si nosotros recibimos al que él envió, tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque el enviado es quien viene a ser representación de Dios mismo. Y eso también lo podemos ver en Éxodo 3. Cuando tenga tiempo, si quieren, anótelo. Éxodo 3 nos habla de este enviado que es Moshe, que es Moisés. Y Éxodo 3 nos enseña y nos dice, yo voy a poner mis palabras, le dice Dios, en tu boca. Y las palabras que tú hables, va a ser lo que yo digo. Entonces, si tú escuchas esas palabras, vas a tener vida eterna. Y eso es lo que Jesús dice. Y esto es lo que ellos no entienden. Jesús dice, el que guarda mi palabra tendrá vida eterna. Y ellos dicen, tú estás loco, tú tienes demonio. ¿Cómo dices eso? Y tú no tienes ni 50 años, le dice. Pero es que Jesús dice, no es mi palabra, es la palabra del que me envió. Lo mismo Moisés. No es palabra de él, es palabra del que le envió. Quien escucha las palabras de Jesús va a tener vida eterna. ¿Por qué? Porque él dice, claro, no son mis palabras, son las palabras del que envió. Entonces, el que viene en el nombre del rey, viene representando al rey. El que va en nombre del apóstol Pablo, que es Timoteo, va representando al apóstol Pablo. Ahora, el apóstol Pablo no es mayor que Dios, pero Timoteo, como es discípulo de Pablo,
va a representarlo. Entonces terminamos con la clase cuando Pablo dice, a nadie tengo más que Timoteo, porque él no se interesa por lo suyo, sino se interesa porque Cristo Jesús sea glorificado. Y ese debe ser nuestro trabajo de nosotros. Enseñar y predicar, ¿para qué? Para que Cristo Jesús, para que Dios, el Padre, sean glorificados. No nosotros. Cuando el día con el Señor me levante, me lleve de aquí, me voy a morir y mi nombre se va a escuchar con la primera generación y quizás con la segunda generación después de mí. Pero en la tercera generación ya no, mi nombre se va a perder. ¿Cuántos se acuerdan de su bisabuelo? Aquí. ¿Sabe quién será? Yo no sé quién se llamaba mi bisabuelo. Mi tatarabuelo menos. No, sí. ¿Saben por qué? Porque el nombre se pierde en la tercera generación. Quizás a la cuarta máximo. Entonces, ¿para qué queremos gloria nosotros? Esas son verdades que si lo entendemos vamos a ser conscientes. ¿Para qué queremos gloria? ¿Para qué quieren que digan el hermano fulano de tal si al final su gloria se va a perder? No. Debemos asegurarnos que toda la gloria sea para Dios. En todo tiempo. En todo tiempo debemos mantenerlo así. Pónganse por favor en esta tarde, o mañana todavía, como relojito, 11:45. ¡Nina! Ella viene corriendo porque pensó que ya íbamos a tomar el video. A ella le encanta salir en la cámara. Acordémonos, hermanos, de orar siempre unos por otros. Acordémonos, hermanos, que hay necesidad en todo el mundo. Oremos por los hermanos. Oremos por este muchacho, Cristóbal. Recuerden siempre que el que descubrió, bueno, América, ¿verdad? Como decimos, ¿verdad? América. Cristóbal Colón. De hecho, él me dijo eso también ayer, para que no se me olvide. Oremos por Cristóbal, oremos por las necesidades, oremos por lo que estamos pasando cada uno de nosotros también. Que el Señor nos ayude. Hermano Carlos, por favor, nos dirige la oración. Padre, te damos gracias por esta palabra que recibí, Señor, que sea como espada cortante, Señor, que nos penetre, Señor, nos llegue a donde tú quieres, porque tú quieres que nosotros seamos santos, que sepamos que tú eres el Padre Celestial, el único, Señor. Gracias, Señor, porque esta palabra lleva un mensaje, Señor. Gracias, Señor, te damos por ella. Te damos gracias por los hermanos aquí reunidos, por los hermanos en línea, por el hermano Cristóbal, Señor, por James, Señor, te damos gracias, Señor. Sigue sanando, Padre, sigue poniendo tu mano sanadora delante de todas las personas, Señor. Cuídanos, Padre, protege nuestra familia, nuestros hogares, Señor, protege nuestros hijos, Señor, nuestros nietos, nuestras esposas, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo bueno que tú has sido durante todo este tiempo, Padre. Has sido paciente con nosotros, a pesar de que nosotros a veces somos tercos, Padre. Pero tú estás ahí para sacarnos y darnos la mano, Padre. Gracias por ello, te damos. Gracias, Padre, porque tú permites que muchas personas se reúnan a escucharte tu palabra, Señor, en línea o aquí, Señor, donde quiera que se escuche la palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Padre. Amén, Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Despedimos entonces. No se vaya, por favor. No se vaya. Cámara, por favor.